Hola, bienvenidos a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo este espacio. Mi nombre es Luis Guardiola, yo voy a ser el docente de esta clase acerca de introducción al cambio climático y el día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de los conceptos básicos del cambio climático. Vamos a ver primero qué es tiempo y clima, vamos a ver efecto invernadero, la diferencia con calentamiento global y luego qué es cambio climático. Y ya entrando en detalle acerca del cambio climático, vamos a ver por qué decimos que es un proceso antropogénico, o sea, provocado por el hombre, y la diferencia con la variabilidad climática, que es un proceso natural, para de último ver cuáles son los cambios e impactos que ya se están observando en la Tierra por el cambio climático. Entonces, es importante comenzar hablando de la diferencia entre tiempo y clima, que son dos conceptos que muchas veces se confunden. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de una manifestación de las condiciones atmosféricas en un momento y en un lugar determinado, y cuando las fluctuaciones o cambios son a corto plazo. Por ejemplo, cuando oímos que predicen las condiciones climáticas en un noticiero, están hablando acerca de tiempo, porque hablan de un fin de semana o del día de hoy o por mucho de una semana. Pero cuando hablamos de clima, estamos hablando de una asociación de diferentes periodos de tiempo, cuando las fluctuaciones son a mediano o largo plazo. Y generalmente se habla de las condiciones atmosféricas a lo largo de 30 años o de 50 años. Entonces, tiempo es un periodo más corto de tiempo y clima son sucesiones de periodos de tiempo de 30 o 50 años. Para hablar acerca del sistema climático, es importante comenzar hablando del efecto invernadero. El efecto invernadero se da y se ha dado por siempre en la Tierra gracias a la existencia de la atmósfera. La Tierra tiene una gran bendición de tener una atmósfera que provoca que cuando los rayos del Sol llegan hacia la Tierra, una parte de esa radiación es absorbida por la Tierra y otra parte es rebotada y enviada de nuevo al espacio, pero como la Tierra tiene esa atmósfera, la mayor parte de esa radiación que es enviada al espacio se queda atrapada y produce condiciones de clima especiales aquí adentro de la Tierra, y producen que entonces haya un aumento de la temperatura por esa radiación que queda atrapada. Entonces, el efecto invernadero es importante recalcar que es un proceso completamente natural, que ha existido desde siempre en la Tierra y que de hecho no solamente es natural, sino que es vital, permite que exista la vida en la Tierra. Si no tuviéramos atmósfera, no tuviéramos efecto invernadero, y si no tuviéramos efecto invernadero, entonces no quedaría atrapada esa radiación aquí y seríamos un planeta mucho más frío. Pero gracias a que existe este efecto, entonces la Tierra tiene una temperatura aproximadamente de 15 grados centígrados. Entonces, la diferencia entre este proceso completamente natural, que es el efecto invernadero, y el otro proceso que se conoce como calentamiento global, es que el efecto invernadero es un proceso natural, mientras que el calentamiento global se da por procesos humanos. El efecto invernadero, decíamos, que se da porque existe una gran cantidad de gases que se acumulan en la parte alta de la atmósfera que no permiten que la radiación salga. Y la Tierra tiene entonces una temperatura bastante agradable que permite la vida en la misma. Pero los seres humanos, a partir de la revolución industrial, han comenzado una serie de procesos como quema de combustibles fósiles o deforestación o ganadería extensiva, que emiten muchas más cantidades de gases de efecto invernadero, y entonces es mayor la radiación que se queda atrapada en la atmósfera y entonces la temperatura es mayor. Entonces, por un lado, el efecto invernadero es natural y tiene una temperatura mucho menos caliente de lo que hemos visto en los últimos años, y los procesos humanos provocan un calentamiento global, que es un proceso artificial, digamos, y que hace que la Tierra cada vez se vaya calentando más. Entonces, producto de este calentamiento global, entonces, tenemos lo que se conoce como el cambio climático en la Tierra. Este cambio climático se da, es antropogénico, como podemos ver ahí, y es atribuible directamente a las actividades humanas. El dióxido de carbono o CO2 es el principal gas de efecto invernadero que se produce sobre todo por la quema de combustibles fósiles. Por eso decimos que el calentamiento global y el cambio climático comenzó justamente en la revolución industrial, que fue cuando el ser humano comenzó con la quema de combustibles fósiles.
Y entonces hay varias fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero por procesos naturales, por procesos humanos. Las tres principales son la generación de energía. Sabemos que la mayor parte de la energía se da por la quema de combustibles. También los cambios de uso de suelo, sobre todo la deforestación y los incendios forestales provocados por el hombre, y las emisiones vehiculares. Entonces, cuando uno habla de cómo detener el cambio climático, generalmente habla de pasarnos a generación de energías limpias, o a detener la deforestación, o a pasar a vehículos híbridos o eléctricos. Y podemos ver aquí en esta gráfica cómo se ha ido elevando la concentración de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, de metano y dióxido nitroso, y sobre todo vemos que comienza a partir más o menos de 1880 o 1890, que fue cuando comenzó la revolución industrial en el mundo. Y dentro de esos gases de efecto invernadero, además del dióxido de carbono que ya hablamos, está el metano y el óxido nitroso. Y vemos que esas principales fuentes de emisión son, además de los combustibles fósiles que se queman, está también la descomposición de residuos, está la producción ganadera o está la deforestación. Y por último hay unos gases que se producen en menor cantidad, pero que también son importantes, que están en la parte de abajo de la tabla, que se dan por procesos de refrigeración u otros procesos industriales. Otros conceptos importantes es ver la diferencia entre lo que es variabilidad climática y cambio climático. Variabilidad climática se da en periodos más cortos de tiempo, por ejemplo, a lo largo de un año o de meses, como máximo una década. Entonces, cuando hablamos de las estaciones que se dan a lo largo de un año, estamos hablando de variabilidad climática, o de la canícula, o de el verano, que este verano de este año estuvo más caliente, eso es la variabilidad climática. Pero cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de varias décadas o hasta siglos incluso. Entonces, si bien es cierto, la variabilidad climática es un proceso cíclico y es un proceso completamente natural, esta también ha sido afectada por el cambio climático. Entonces, por ejemplo, vemos que ya no comienza a llover a principios de mayo, ahora comienza en los últimos días de mayo, o que la canícula dura mucho más de lo que duraba antes, o que el verano este año estuvo mucho más caliente que el anterior. Ahí estamos hablando de cómo el cambio climático está afectando a la variabilidad climática. Vemos cambios en la estacionalidad de las lluvias, vemos cambios en las tormentas tropicales, por ejemplo, en su magnitud, vemos cambios en el fenómeno del Niño o en la ocurrencia de frentes fríos. Entonces también el cambio climático afecta la misma variabilidad climática. Ahora, a nivel global, a nivel de toda la Tierra, hay tres grandes efectos que provoca el cambio climático. El primero y el más notable de todos es que vemos que la temperatura ha ido en aumento. Y eso se puede sentir cada año. Cada año es más caliente que el anterior. Y esto es producto del cambio climático. Y de hecho esto tiene un efecto muy importante, que es el derretimiento de los casquetes polares y los glaciares, que también causa la elevación del nivel del mar. Todo esto es provocado por ese aumento de la temperatura. Otro efecto importante es los cambios en la precipitación anual. Vemos que las lluvias cada vez son menores a lo largo de cierto periodo. Hay lugares en el mundo donde está lloviendo menos. En Honduras, por ejemplo, a lo largo de todo un año llueve más o menos igual que antes, pero llueve cada vez menos días. Entonces esas lluvias que se dan a lo largo de todos los años se dan en menos días de lluvia. Y por último también los eventos extremos cada vez están cambiando en magnitud y están cambiando en frecuencia. En algunos lugares son más frecuentes, pero la magnitud definitivamente sí va en aumento en la mayoría de los lugares. Son los tres grandes efectos del cambio climático. Y ya para ir repasando, entonces, para ir recapitulando de lo que vimos el día de hoy, comenzamos viendo acerca de la diferencia entre tiempo y clima y qué es el efecto invernadero natural. También vimos qué es el calentamiento global, cuáles son los principales gases de efecto invernadero que lo provocan y cuáles son las principales fuentes de emisión. Vimos la diferencia entre cambio climático y variabilidad climático. Y por último, vimos los principales cambios observados en el clima. Vimos que son la elevación de la temperatura, la disminución de las precipitaciones y los cambios en la magnitud y frecuencia de eventos extremos. Ya en la siguiente clase, entonces, vamos a entrar con un poquito más de detalles sobre esos cambios que se están viendo y sobre los cambios proyectados a futuro. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase.